Bienvenido a la serie de conferencias de cultura, cosmovisión y orígenes. Somos Tim y Holly Nikist. Ya estamos en la cuarta parte de las conferencias sobre el desarrollo de mi propia filosofía. Lo que hemos tocado ya es empezando con la casa, abajo la cultura. Como la cultura juega un papel muy importante en las tendencias, en lo que tenemos como occidentales, como norteamericanos versus los suramericanos, o lo que diferentes zonas, es que tenemos tendencias culturales de cada zona y tenemos que entender las tendencias, especialmente cuando queremos estudiar otro lado, tenemos que entender las tendencias de otro lado. Y por eso me fue muy duro para ser como profesor dictando materias en otra cultura. Es que yo tenía que primero aprender de ellos de cómo enseñar, porque su manera de aprendizaje puede ser distinta, diferente que la manera misma. Entonces la cultura es muy importante para tomar en cuenta. Ya hemos el Weltbild, es la cultura, estamos asumiendo, yo estoy asumiendo la cultura no occidental para entender los parámetros bíblicos. Y ahora, con una cultura no occidental, estoy abierto a la idea, a las cosas espirituales. Lo que quiere decir es sistema abierto, que las entidades espirituales pueden cohabitar la misma dimensión en lo que yo ocupo. Igual Dios puede entrar. Ese es bajo la cultura, las creencias. Luego escogimos nuestra fuente de conocimiento confiable. ¿Cuál es su fuente? Usted tiene que escoger. Yo tengo que escoger. Ahora, entre las cuatro fuentes, la intuitiva, la autoritaria, la empírica y el lógica, yo había escogido mi fuente autoritaria, autoridad externa, porque ese fue como ejemplo de los hebreos. Fuente externa, entonces, de conocimiento confiable sería Dios como revelado por medio de las escrituras, en las escrituras registradas y también en la creación, lo que fue creado. Entonces, esas son revelación especial por medio de comunicación directamente con sus profetas y por medio de Jesucristo mandado y luego por medio de lo que ha sido creado. Ya hemos establecido el cimiento, que es mi fuente de conocimiento confiable. Luego ya pasamos a lo que se llama la metafísica. Y de la metafísica estamos estableciendo las reglas de cómo pensar, de cómo formar mis creencias, mi malla, cómo formar entonces el filtro para filtrar las ideas, lo que me llegan. Entonces esa es la metafísica. La metafísica tiene tres ramas. Tiene tres subramas, la metafísica, cuáles son la teología, ontología y la ciencia universal. Ya hemos tocado la primera, la teología. ¿Dios existe? Para mí sí. Y es conocible. Se puede conocerlo por medio de su revelación porque vivo en un sistema abierto y Dios puede entrar. Dios está en el sistema porque lo mantiene. Entonces ya he respondido a la pregunta o a la sección rama número 1, que es la teología. Y ahora pasamos a la segunda rama, que es la ontología, que es real. ¿Qué quiere decir que es real? En la metafísica, ontología, ¿qué es real? Los filósofos se pueden dividir en dos grupos básicos, los realistas y los idealistas. Lo que es real, la base de la realidad, ¿dónde empieza lo real? Para los realistas hay una realidad que existe, hay objetos que existen sin pensar, es que tienen su propia existencia. Ese es realista. Un idealista es uno que dice, no entiendo que la idea está dentro de mi mente. Y ahora, como yo estoy interpretando todo por percepciones,
Puede ser que estoy mirando una película nada más y que de verdad no existen los objetos externos a mi mente. Entonces son idealistas. Es que la única realidad es la idea, no es la cosa misma o la cosa física, porque no existe. Entonces, esos son los dos grupos. Y ahora, los hebreos, entre los dos grupos, ¿cómo eran ellos? La metafísica, lo que estoy asumiendo es como los hebreos. Mi ontología, soy un realista, porque los hebreos eran realistas. Los hebreos pensaban que Dios existe y todo lo que Dios creó también existe. Ese es, soy un realista, pero se llama un realista crítico. ¿Qué quiere decir? Es que porque yo soy crítico. No, sí, pero no. En este sentido, un realista crítico quiere decir que yo entiendo que existen los objetos reales. Existe una casa, existe la puerta y que para salir de la casa tengo que salir por la puerta, bajo a la calle, tengo que mirar bien porque si no, un bus, un automóvil pasando puede atropellarme y ya, entonces soy realista. Es que hay cosas reales que existen, pero soy crítico en el sentido que yo entiendo que mis percepciones también son influidas por los 4 factores. Entonces, no tengo acceso directo a los objetos. Tengo acceso por medio de mis percepciones de los objetos. Pero creo que mis percepciones son muy, muy bien, pero influidas por los 4 factores. Entonces, esa es la parte crítica, es que no soy realista en el sentido de que todos miramos la misma cosa, todos miramos el mismo mundo, todos pensamos lo mismo. Como no, es que sí existen los objetos, pero para llegar al objeto no puedo directamente llegar, tengo que llegar nomás por medio de mis percepciones. Por eso, aún con revelación, es importante, vamos a tocar más adelante, ser guiado por el Espíritu de verdad. ¿Por qué necesitamos Espíritu de verdad? Porque nosotros podemos percibir mal lo que es. Tenemos que ser guiados, no confiar en las facultades humanas para llegar a la percepción perfecta o pensando. Entonces, esa es una realista crítica o realista crítico. Es uno que cree en objetos que tienen existencia, pero no tengo acceso. Y ahora, ya se puede entender que hay otro lado, los idealistas, que dicen que cosas no existen en sí mismos, solamente en mi mente existen las cosas. Y hay que tener mucho cuidado, porque ese no fue el pensamiento hebreo. Ese es idealista, es pensamiento griego. Viene de la filosofía griega. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado de no implementar las ideas griegas en interpretar el marco bíblico hebreo. Eso es lo que está pasando en la iglesia. Es que hay muchos hermanos que me dicen ahora, ya no existen los cielos, ya no existen el infierno, ya no existen. ¿Y dónde habían aprendido esto? No es del marco bíblico. No lo es. Es que algunos predicadores, algunos profesores en los seminarios ya están adoptando una posición, se llama anti-realismo. Es que decir, no, este no es real. Lo que usted había aprendido hace mucho tiempo del cielo o del infierno o de lo que sea, no es real. No es lugar real. Esos son antirrealistas. No sé si tiene que ver con idealismo o cuánto, pero que
que tengan cuidado, que entender cuáles son las posiciones de los que está predicando que no existen, porque eso no es entonces el marco bíblico entendido por los hebreos. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ellos entendían, uno, que Dios existe; dos, que Dios creó los cielos y la tierra, que eran cosas, objetos reales, formados por Dios. Los hebreos eran realistas, creían en un cielo, una tierra literal y en el Dios que los creó. Eso es lo que tenemos que formar nuestra propia posición y refutar, rechazar las ideas de personas que lo que están implementando otra forma de interpretar. Otro sería ajena, que sería la filosofía griega, antirrealista o idealista sobre los manuscritos hebreos. Los hebreos tenían una tendencia cultural no occidental. Creían que lo que experimentaban era real. Eran real, objetos reales. No solamente una película en su mente, pero eran objetos reales lo que estaba percibiendo. Pero siempre sujetándose al Espíritu de Dios para entender correctamente lo que estaba percibiendo. Y ahora, creo que se puede entender la necesidad de desarrollar su propio marco teórico, su propio marco filosófico para aún implementar e entender los principios bíblicos. Porque hay personas, lo que están entrando a las iglesias, entrando a los seminarios, que están enseñando y predicando de una forma ajena del marco bíblico. Está implementando la filosofía griega, antirrealista, idealista, en interpretar los principios, en lo que hay que tener mucho cuidado, porque dice que en los tiempos últimos va a llegar muchos anticristos, va a llegar muchas personas engañando, y entonces nosotros tenemos que también ser preparados. Ya estamos acabando con el número 4, lección número 4, de formar nuestra propia filosofía. Yo espero que ya pueda entender la necesidad de desarrollar nuestro propio marco para no ser engañado, para poder rechazar y dar por qué no puedo implementar, por qué no es correcto. Somos Team Yohale Nikist. Gracias por acompañarme. Ese es el número 4. Ya tenemos 10 en total para poder seguir paso a paso armando nuestra propia filosofía con marco bíblico. Gracias por acompañarme. Hasta luego.